Antes de empezar, necesito que sepas una cosa, esto no es un video de superación personal. No te voy a decir que todo pasa por algo ni que las puertas se cierran para que se abran otras. Te voy a contar lo que realmente ocurrió. Con nombres cambiados, pero con todo lo demás intacto. Porque creo que si estás viendo esto, probablemente algo parecido te está pasando a ti. O te va a pasar. Y quiero que estés preparado. Llevaba 6 años en esa empresa. 6 años siendo la persona que resolvía lo que nadie más resolvía. La que llegaba antes. La que se quedó después. La que cuando había un problema real, recibía la llamada a las 11 de la noche. Y durante 6 años, mi jefe me lo reconoció exactamente de la única forma que le costaba nada, con palabras. Eres imprescindible. No sé qué haríamos sin ti. Este proyecto salió adelante por ti. Frases bonitas. Muy bonitas. Que no pagaban el alquiler. Cada año pedía una revisión salarial. Cada año había una excusa diferente. Que el presupuesto. Que la situación del sector. Que el año que viene seguro. Y yo lo aceptaba. Porque creía que la lealtad era una inversión. Que tarde o temprano iba a dar frutos. Lo que no sabía entonces es que la lealtad sin reciprocidad no es una inversión. Es una donación. El día que me llamaron al despacho, no lo esperaba. Bueno. Eso no es del todo cierto. Había señales. Siempre hay señales. Pero cuando llevas años construyendo algo en un sitio, el cerebro aprende a ignorar las señales que amenazan esa construcción. Me dijeron que era una reestructuración. Que mi perfil ya no encajaba con la nueva dirección estratégica. Que valoraban mucho mi trayectoria. Trayectoria. Esa palabra que usan cuando ya no te quieren pero tampoco quieren sentirse mal. Salí del despacho con una caja y 6 años de trabajo que, según ellos, ya no encajaban con ninguna dirección estratégica. Esa noche no dormí. No por el dinero, aunque el dinero importaba. Sino por una pregunta que no me podía sacar de la cabeza. Sino porque por fin estás operando en el entorno correcto. Y ahora sí, lo que prometí al principio. La parte que me cambió la forma de ver el trabajo para siempre. No fue conseguir el nuevo trabajo. No fue el sueldo. No fue demostrarle nada a nadie. Fue darme cuenta de que durante 6 años había estado pidiendo permiso para valer lo que ya valía. Y que nadie, nunca, te va a dar ese permiso. Tienes que tomarlo tú. Si tu jefe te subestima hoy, no esperes a que te despidan para descubrir lo que vales. Muévete antes. Hazte visible antes. Negocia antes. Porque la competencia ya te está mirando. La pregunta es si tú ya te estás mirando a ti mismo con los mismos ojos con que te miran ellos. Suscríbete. La semana que viene te cuento cómo detectar si ya estás siendo observado por alguien que quiere ficharte y qué hacer cuando llegue esa conversación. ¿Cómo es posible que alguien que tanto me necesitaba, de repente no me necesite para nada? Estos números existían antes de que me despidieran. El mercado sabía lo que valía. Mi empresa también lo sabía. Y eligió no pagarlo mientras pudo no hacerlo. Eso no es mala suerte. Eso es información. Primera lección, tu valor no lo define tu empresa. Lo define el mercado. Y el mercado habla cuando tú te mueves, no cuando te quedas quieto. Mientras estás dentro siendo leal e invisible, el mercado no tiene forma de valorarte. Eres un activo opaco. Cuando sales, de repente eres visible. Y lo que otros ven desde fuera a veces es mucho más de lo que tu jefe te dejó creer que eras. Segunda lección, las personas que te van a valorar de verdad no son las que te conocen desde adentro. Son las que te han visto operar desde afuera. Los clientes que trabajaron contigo. Los proveedores que negociaron contigo. Los competidores que te observaron en acción durante años y dijeron cuando esté disponible, lo quiero en mi equipo. Ellos llevan el marcador real. No tu jefe. Tercera lección, y esta es la más importante. El despido no fue el momento en que perdí.
El momento en que perdí fue cada año que acepté menos de lo que valía sin hacer nada al respecto. El despido solo fue el momento en que me dejaron de cobrar por esa pérdida. ¿Qué pasó después? Acepté la oferta. Empecé 3 semanas después de que me vaciaron el escritorio. El primer mes fue extraño. Esa mezcla de adrenalina y vértigo de estar en un sitio nuevo donde nadie te da por sentado todavía. Pero había algo diferente. Algo que tardé en identificar y que ahora no cambiaría por nada. Me escuchaban. No como un recurso que ya tienen y no necesitan perder, sino como alguien en quien acaban de invertir y quieren que funcione. Esa diferencia, que parece sutil, lo cambia todo. Cambia cómo trabajas, cómo propones, cómo te exiges, cómo negocias. Cambias cuando alguien te valora. No porque seas diferente. ¿Cómo es posible que alguien que tanto me necesitaba, de repente no me necesite para nada? Esa pregunta tiene una respuesta. Y es más incómodo de lo que parece. La respuesta es esta: nunca te necesitaron a ti. Necesitaban lo que hacías. Y en el momento en que calcularon que lo que hacías les costaba más de lo que les convenía, encontraron la forma de prescindir de ello. No es personal. Es exactamente tan frío como suena. Y aquí está la parte que más me costó aceptar: yo se lo había puesto fácil. Había sido tan predecible, tan leal, tan disponible, que nunca tuvieron que preguntarse qué pasaría si yo no estuviera. Porque yo siempre estaba. El trabajador imprescindible es el más fácil de dar por sentado. Porque nunca amenaza. Nunca negocies desde la fuerza. Nunca hace que su jefe sienta que lo puede perder. Y cuando una empresa decide recortar, el primero en la lista no es el que menos vale. Es el que menos va a protestar. Eso fui yo. Porque si estás viendo este video con cierta incomodidad, probablemente no es por mi historia. Es porque estás reconociendo algo de la tuya. Y ahora viene lo que prometí al principio. Pero antes necesito contarte qué pasó 4 días después del despido. 4 días. Ni siquiera había actualizado mi perfil de LinkedIn. Me llamé a alguien a quien conocía del sector. No era un reclutador. Era un director de una empresa competidora. Alguien con quien había coincidido en 2 o 3 eventos a lo largo de los años. Me dijo que había escuchado lo que había pasado. Que llevaba tiempo pensando en hablar conmigo. Que si me apetecía tomar un café sin compromiso. Fui pensando que era un gesto de cortesía del sector. Un ¿cómo estás? ¡Qué mala suerte! No lo era. En esa reunión me hicieron una propuesta concreta. Con números. Con un rol más amplio que el que tenía. Con condiciones que mi empresa anterior nunca me ofreció en 6 años. Y mientras escuchaba los números, solo podía pensar en una cosa. ¿Cómo es posible que alguien que tanto me necesitaba, de repente no me necesite para nada? Esa pregunta tiene una respuesta. Y es más incómodo de lo que parece. La respuesta es esta: nunca te necesitaron a ti. Necesitaban lo que hacías. Y en el momento en que calcularon que lo que hacías les costaba más de lo que les convenía, encontraron la forma de prescindir de ello. No es personal. Es exactamente tan frío como suena. Y aquí está la parte que más me costó aceptar: yo se lo había puesto fácil. Había sido tan predecible, tan leal, tan disponible, que nunca tuvieron que preguntarse qué pasaría si yo no estuviera. Porque yo siempre estaba. El trabajador imprescindible es el más fácil de dar por sentado. Porque nunca amenaza. Nunca negocies desde la fuerza. Nunca hace que su jefe sienta que lo puede perder. Y cuando una empresa decide recortar, el primero en la lista no es el que menos vale. Es el que menos va a protestar. Eso fui yo. Porque si estás viendo este video con cierta incomodidad, probablemente no es por mi historia. Es porque estás reconociendo algo de la tuya. Y ahora viene lo que prometí al principio. Pero antes necesito contarte qué pasó 4 días después del despido. 4 días. Ni siquiera había actualizado mi perfil de LinkedIn. Me llamé a alguien a quien conocía del sector. No era un reclutador.
Era un director de una empresa competidora. Alguien con quien había coincidido en 2 o 3 eventos a lo largo de los años. Me dijo que había escuchado lo que había pasado. Que llevaba tiempo pensando en hablar conmigo. Que si me apetecía tomar un café sin compromiso. Fui pensando que era un gesto de cortesía del sector. Un ¿cómo estás? ¡Qué mala suerte! No lo era. En esa reunión me hicieron una propuesta concreta. Con números. Con un rol más amplio que el que tenía. Con condiciones que mi empresa anterior nunca me ofreció en 6 años. Y mientras escuchaba los números, solo podía pensar en una cosa. ¿Cómo es posible que alguien que tanto me necesitaba, de repente no me necesite para nada? Estos números existían antes de que me despidieran. El mercado sabía lo que valía. Mi empresa también lo sabía. Y eligió no pagarlo mientras pudo no hacerlo. Eso no es mala suerte. Eso es información. Primera lección, tu valor no lo define tu empresa. Lo define el mercado. Y el mercado habla cuando tú te mueves, no cuando te quedas quieto. Mientras estás dentro siendo leal e invisible, el mercado no tiene forma de valorarte. Eres un activo opaco. Cuando sales, de repente eres visible. Y lo que otros ven desde fuera a veces es mucho más de lo que tu jefe te dejó creer que eras. Segunda lección, las personas que te van a valorar de verdad no son las que te conocen desde adentro. Son las que te han visto operar desde afuera. Los clientes que trabajaron contigo. Los proveedores que negociaron contigo. Los competidores que te observaron en acción durante años y dijeron cuando esté disponible, lo quiero en mi equipo. Ellos llevan el marcador real. No tu jefe. Tercera lección, y esta es la más importante. El despido no fue el momento en que perdí. El momento en que perdí fue cada año que acepté menos de lo que valía sin hacer nada al respecto. El despido solo fue el momento en que me dejaron de cobrar por esa pérdida. ¿Qué pasó después? Acepté la oferta. Empecé 3 semanas después de que me vaciaron el escritorio. El primer mes fue extraño. Esa mezcla de adrenalina y vértigo de estar en un sitio nuevo donde nadie te da por sentado todavía. Pero había algo diferente. Algo que tardé en identificar y que ahora no cambiaría por nada. Me escuchaban. No como un recurso que ya tienen y no necesitan perder. Sino como alguien en quien acaban de invertir y quieren que funcione. Esa diferencia, que parece sutil, lo cambia todo. Cambia cómo trabajas. Cómo propones. Cómo te exiges. Cómo negocias. Cambias cuando alguien te valora. No porque seas diferente, sino porque por fin estás operando en el entorno correcto. Y ahora sí, lo que prometí al principio. La parte que me cambió la forma de ver el trabajo para siempre. No fue conseguir el nuevo trabajo. No fue el sueldo. No fue demostrarle nada a nadie. Fue darme cuenta de que durante 6 años había estado pidiendo permiso para valer lo que ya valía. Y que nadie, nunca, te va a dar ese permiso. Tienes que tomarlo tú. Si tu jefe te subestima hoy, no esperes a que te despidan para descubrir lo que vales. Muévete antes. Hazte visible antes. Negocia antes. Porque la competencia ya te está mirando. La pregunta es si tú ya te estás mirando a ti mismo con los mismos ojos con que te miran ellos. Suscríbete. La semana que viene te cuento cómo detectar si ya estás siendo observado por alguien que quiere ficharte y qué hacer cuando llegue esa conversación.